Bueno, pues buenos días, amigos de Colima. Estamos aquí con Javier Carril. Hola. ¿Qué tal, Javier? Gracias por estar aquí y compartir este tiempo con nosotros. Y vamos a hablar del libro que acabamos de sacar suyo, es el cuarto tuyo. Sí, el cuarto. 7 hábitos de mindfulness para el éxito personal y profesional. Y vamos a hablar específicamente, porque el libro es un gran contenido que recoge muchísimas cosas, es un libro riguroso, creerme que sé un poquito del asunto, aunque Javier sabe más. Pero vamos a hablar en concreto de un tema muy interesante, que es el motivo de la revista de este mes, que es cómo gestionar el dolor, lo hemos llamado Acércate al dolor. Entonces nada, te voy a hacer 3 preguntas muy fáciles, Javier, que no hemos preparado. Pero la primera pregunta, como bien cuentas en tu libro, hay un antes y un después en tu vida, con el descubrimiento del mindfulness. Hay un hito en tu, en tu vida también, que es un momento de baja salud o de enfermedad, donde tú te pones a buscar intensamente y descubres esta herramienta, lo voy a llamar así de momento, y esto cambia tu vida hasta el punto de que ahora te dedicas, pues desde hace casi 15 años, ¿no? Como formador, a difundir pues todo este conocimiento que has acumulado, desde un punto de vista, digamos, conceptual, que por eso has escrito tantos libros sobre el tema, y sobre todo práctico, ¿no? Que es esa sabiduría que aportas, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo fue este cambio, por qué crees que el mindfulness... ¿por qué crees sabes que te cambió la vida y por qué crees que el mindfulness realmente es algo que puede cambiar la vida de las personas? El cambio fue pues un cambio, una crisis de estas que todos tenemos en la vida, pero a mí se me acumuló crisis personal, crisis profesional, crisis de salud, problema de salud grave, como tú has comentado, y entonces, pues en un momento dado estaba perdido completamente, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene, ¿no? Estaba como... yo me dedicaba a la publicidad y entonces estaba como, no tengo futuro aquí, además no me motiva, no le veo sentido, pero no sé qué hacer, no sé a qué dedicarme, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, que era una crisis global, bastante profunda y, como tú dices, necesitaba respuestas a muchas preguntas que no entendía, ¿no? No entendía. Entonces, en ese momento tenía 38 años, o sea, pues, a esa edad pensar como que la vida se ha acabado ya es bastante triste, ¿no? Entonces, descubrí casualmente, quizá por esa búsqueda, ¿no? Empezás a buscar y al final pues practicas una vez la meditación y de pronto tuve una experiencia bastante impactante que me motivó a seguir investigando, seguir indagando. Esto tiene que haber algo detrás, porque esto ha sido como una experiencia muy impactante. No tiene por qué ser siempre así para todo el mundo, ¿eh? La primera vez que meditamos no tiene por qué ser una experiencia impactante. En mi caso fue así, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar y a practicar regularmente, meditar todos los días, hacer retiros intensivos para seguir un poco indagando, ¿no? Indagando, sobre todo conectando conmigo, que es un poco, yo creo que el motivo, ¿no? Del que estaba totalmente bloqueado porque no había conectado conmigo, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso. Entonces, por eso me cambió la vida, porque al final, en el momento en que conectas contigo, con tus emociones, te conoces mejor, que aclaras también un poco cuál es tu propósito, ¿no? en la vida, ¿no? Qué es lo que quieres hacer, en el fondo, al final cambia tu vida, evidentemente, ¿no? Entonces, la clave es que el mindfulness te da esa claridad, esa claridad mental que necesitamos todos, ¿no? Que necesitamos todos para tomar decisiones, para estar focalizados en lo que verdaderamente nos motiva y queremos hacer en la vida. Para mí esa es la clave, esa claridad tremenda, ¿no? Que evidentemente se va incrementando. Cuanto más practicas, más claridad tienes. Y por lo cual, a medida que vas teniendo más claridad, más decisiones vas tomando enfocadas, ¿no? Entonces, ese foco cambia la vida, evidentemente, de cualquier persona, ¿no? Fenomenal. Vamos a ver, yo sin ser tan experta como tú, pero sabes que es un tema que sigo hace muchísimo tiempo, que también promociono porque creo realmente muchísimo en esto, y por eso me entusiasmo cuando viniste, ¿sabes? Y querías publicarlo a nosotros. Estoy encantada además del resultado del libro. Entonces te decía que la revista, el tema de este mes es Acércate al dolor, que además es un título que se me ocurrió porque es el título de uno de tus capítulos, pero es un tema que siempre me ha resultado interesante porque los que nos dedicamos al desarrollo personal siempre estamos en la búsqueda de herramientas que sirvan. Y las herramientas se ponen a prueba en las circunstancias donde de verdad se ve si sirven o no, ¿no? O sea, a uno le pueden enamorar, le pueden entusiasmar, son bonitas, son atractivas.
pero realmente es cuando, ¿sabes?, se valida, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo ves tú en las experiencias que todos tenemos en la vida, porque vamos cumpliendo años no en balde, y es verdad que hay momentos mejores y peores, algunos no son crisis agudas, pero el que más y el que menos pasa por dificultades. ¿Cómo una herramienta como esta, como el mindfulness, puede ayudar a las personas dentro de esa claridad y de ese estar centrado, ¿no? A, bueno, pues afrontarlas de otra manera, ¿no? Claro. Sí, normalmente los seres humanos, casi por nuestros antepasados o por supervivencia, ¿no? Nuestra orientación a la supervivencia, nuestra reacción automática al dolor o a las experiencias desagradables o a las emociones difíciles es rechazarlo, o sea, no querer experimentarlos, ¿no? Y relativamente esto es normal, obviamente porque lo pasamos mal, o sea, es que es humano, no somos masoquistas, obviamente, ¿no? Entonces estamos orientados directamente a evitar el dolor y buscar el placer, o buscar lo agradable, digamos, ¿no? Esto es una orientación automática que tenemos. ¿Qué ocurre? Que eso al final no ayuda a gestionar las situaciones difíciles, porque claro, tarde o temprano tenemos que afrontar las cosas, y tarde o temprano tenemos que manejar el dolor de la vida, que es algo normal. Eso es algo que tenemos que, creo que, interiorizar e integrar, que el dolor es algo normal y naturalizarlo y normalizarlo, y tenemos que pasarlo y en lugar de huir o taparlo o buscar experiencias para evadirnos, ¿no? En lugar de eso, tarde o temprano, si es que vamos a tener que volver a nuestra vida normal, si es que por mucho que nos vayamos a un viaje al fin del mundo, es que da igual. O sea, la maestra Zen Charlotte Joko Beck dice que no hay ningún lugar en el mundo en el que podamos escapar de nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, si es que entonces no nos queda más remedio que afrontar el dolor. ¿Y qué manera mejor? Pues acercarnos a él. Acercarnos, el mindfulness nos ayuda a aproximarnos a las emociones negativas, al dolor, con curiosidad, con aceptación, con una especie de actitud de científico, como si fuéramos científicos. En lugar de rechazarlo, justamente lo que nos propone es lo contrario. Claro, es algo como poco intuitivo, ¿no? Y entonces la gente le puede chocar esto de ¿cómo que me tengo que aproximar al dolor? ¿Cómo que me tengo que acercar? Pues sí, aunque sea chocante, es lo que nos propone la práctica mindfulness, no huir de esto que es algo normal, porque en el fondo, si estamos huyendo de eso, en el fondo nos estamos perdiendo parte de la vida. Claro, nos estamos perdiendo el aprendizaje que tiene, la lección, y probablemente desarrollar recursos internos que nos van a ayudar en próximas ocasiones en las que tengamos crisis o momentos difíciles, simplemente, ¿no? O sea, fantástico. A ver, hace 8 años, que no se pasa el tiempo volando, o sea, nadie sabía lo que era mindfulness en este país, porque nació como otros tantos, o por lo menos el palabra, ¿no? El concepto de marketing. Sí. La práctica meditativa tiene miles de años de tradición, ¿no? Pero nació en Estados Unidos. De hecho, ya hace 8 años te contacté para que me prologaras un libro al respecto, porque eras las pocas personas que de verdad sabía de esto, como digo, en este país, y yo estaba empezando, y amablemente lo hiciste. Es nuestra primera interacción. Y luego por eso me encantó, ¿sabes? Que volvieras tú pues a querer publicar este libro con nosotros. Entonces, estos 8 años que han pasado muchísimas cosas, y ahora hay verdadero furor constatado en las empresas, en la gente. O sea, ahora está de moda, o sea, estamos como en un mercado maduro, ¿no? En este tiempo. Entonces, el ejercicio de escribir este libro ahora, ¿tú qué crees que aporta? ¿Por qué alguien debería leer tu libro? Porque es verdad que hay bastante publicado al respecto. ¿Qué crees? Bueno, primero, es un tema que efectivamente ahora está, y hay mucho, está de moda. Yo creo que va a seguir estando ahí en auge, porque es algo que necesita la sociedad. Entonces, mi libro, ¿qué aporta? Hombre, evidentemente es un libro que pretende estar entre el rigor, como decías tú al principio, y el aspecto práctico, es decir, que sea, y sobre todo que sea un libro muy experimentado por mí. Es decir, yo he querido transmitir mucho, no solo mi experiencia propia, sino también la experiencia que he tenido con los prácticamente últimos 4 años, que he dado miles de horas de formación en mindfulness en empresas, a personas en empresas, empleados, directivos también. ¿Qué experiencia he tenido con ellos, ¿no? Eso yo creo que es lo que me movió a escribir este libro, ¿no? Que creo que hay poco escrito o nada escrito respecto a realmente
qué experimentan las personas dentro del mundo corporativo cuando reciben esto, ¿no? También cómo hay que enfocarlo, ¿no? Cómo hay que enfocar esto en el mundo corporativo. Por supuesto, todo esto es aplicable a la vida personal, ¿no? Pero como mi experiencia profesional es el mundo de la empresa, pues yo creo que quería compartir estos años apasionantes que han sido estos 3 o 4 últimos años, el observar, ¿no? Cómo las personas, con poquito, conectan con ese potencial que tienen dentro, con ese oro que tienen dentro, y rápidamente empiezan a descubrir cosas, ¿no? A través de la práctica mindfulness, ¿no? Sí. Entonces, y luego también lo que aporta mi libro, creo, es el tema de los hábitos. Creo que el incluir esta parte de hábitos es absolutamente crucial. Y esto no lo he visto tampoco en ningún libro de mindfulness. También cómo dedicar no solo el título del capítulo, sino un capítulo entero sobre los hábitos, sobre cómo incorporar el mindfulness como un hábito, porque es que es la clave. O sea, si no practicamos esto de forma regular y no desarrollamos el hábito de integrarlo en nuestra vida, pues entonces no va a funcionar, no vamos a obtener los beneficios enormes que tiene esta práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos 3 aspectos son los que aporta mi libro respecto a lo que yo conozco que hay publicado, que evidentemente conozco todo, porque es que me he leído de todo, ¿no? O sea, diría que eso. Pues yo estoy de acuerdo, y déjeme que añado un par de cosillas más, que no vas a decir tú, pero las voy a decir yo, por las cuales me encanta cómo ha quedado este libro. Además de tu, ¿sabes?, gran experiencia, me estás formando en las mejores escuelas de mindfulness del mundo, es decir, te lo has currado en términos de investigación y preparación, tú como formador de este tema, y todas estas horas de práctica, o sea, lo tienes filtrado, lo tienes testado, lo has validado con muchísima gente, lo cual hace que lo tengas muy interiorizado. Creo que lo cuentas muy bien, de una forma muy amena. Hemos incluido un montón de vídeos, de audios y de vídeos de práctica de cada una de las herramientas de práctica que propones, lo cual, ¿sabes?, es muy diferenciador, porque la gente inmediatamente, ¿sabes?, se puede poner a hacerlo. Y luego hay un tercer punto que me gustaría, ¿sabes?, por lo menos dejar evidente, que creo que has sido tremendamente generoso, porque creo que, ¿sabes?, has explicado de una forma muy personal, o sea, todo tu proceso de aprendizaje y crecimiento, tú como individuo, y yo te lo agradezco, y creo que la gente, o sea, yo te dije, este libro, Javier, va a ayudar a la gente, pero es porque tú lo has hecho, o sea, desde el corazón, ¿no?, que es lo que nos gusta hacer en Corismo siempre. Pues, o sea, te lo agradezco ahora en esta oportunidad. Muchas gracias, y vamos, gracias también por confiar en este libro, y sí, es cierto que yo pues lo que he hecho es efectivamente, decir todo lo que sabía de esto, ¿no? Todo lo que he aprendido en estos 13 años desde que lo descubrí, lo he tratado de volcar ahí, ¿no? Y la parte de las prácticas con los códigos estos que te puedes descargar, esto me ha encantado del libro, porque es esa parte interactiva rápida, inmediata. Y además es totalmente generoso, y que todas las prácticas están ahí, o sea, de forma totalmente gratuita, no hay ningún tipo de filtro, o sea que bueno, pues espero que sea práctico, útil para la gente, y que ayude, como dices tú, ¿no? Ese es mi objetivo. Bueno, pues nada, gracias a todos por escucharnos, y nada, esperemos que mucha gente compre tu libro, lo lea y sobre todo, ¿sabes?, lo aproveche. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.